Así que soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica, saludándole mis muy amados una vez más en esta su plataforma, esta plataforma donde usted puede integrarse en vivo, si así usted lo desea, todos los jueves a las 7 de la noche, hora de California, y todos los domingos. Estamos conectados a las 4 de la tarde en estos tiempos de hoy. Más adelante nuestro horario cambiará más temprano a las 2 de la tarde. Pero bueno, mis muy amados, así que vamos a, en el nombre del Señor, a recibir lo que de parte de Dios nos ha brindado por medio de su palabra, y sea Dios glorificado en todas estas cosas. Así que mis muy amados, yo quiero empezar con una pregunta. Gloria al Señor. Quiero empezar con una pregunta, y la pregunta sería de que qué sería el ser humano sin poder perdonar. ¿Qué sería el ser humano sin poder perdonar? Meditemos un poquito en eso. Abramos el corazón y pensemos un poco. Pensemos. Vamos. Dios nos ha dado esas mentes, ¿verdad? Que es lo más poderoso que el hombre tiene, la mente, para poder nosotros reflexionar. ¿Qué sería el ser humano sin poder perdonar? Bueno, yo pienso que sería como otra bestia más en el campo, en la selva, en los montes. Sería como un animal que solo seguía por sus instintos salvajes. Eso es lo que sería el ser humano sin verdaderamente el poder de perdonar. Pero el humano tiene una facultad que está planteada en el corazón y solamente necesita ser movida por un poder. Y ese poder, obviamente, que es el poder de Dios. Ahora, hay una escritura que verdaderamente movió mi corazón pensando en esto, porque hoy vamos a hablar acerca de el perdón. Hoy vamos a hablar acerca de el perdón, pero no específicamente o 100% solamente hablando del perdón que Dios puede tener hacia nosotros, pero el perdón que nosotros podemos tener hacia los demás. En Deuteronomios capítulo 30, quiero usar esta cita, que será en este momento mi primera cita inicial. En Deuteronomios capítulo 30, versículo 15, nos dice la escritura. Si abrimos nuestras Biblias, por favor, mis muy amados, ustedes deben de tener sus Biblias en la mano, con sus libretas apuntando todas las citas bíblicas y de parte de Dios, lo que Dios pone en los labios de los predicadores para usted mismo hacer sus propias reflexiones. Ahí nos dice en Deuteronomios capítulo 30, versículo 15. Vamos a dar lectura ahora. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene la Reina Valera, la Reina de las Biblias, está excelente. Ok, pero yo voy a leer de esta versión para dar un poquito más el lenguaje más simplificado. Dice así en Deuteronomios capítulo 30, versículo 15 al 19, y posiblemente no lo lea todo, tal vez solamente leo el 15. Dice así la palabra de Dios, y escrita está en el nombre poderoso, glorioso, majestuoso de nuestro Señor Jesucristo, dándole siempre la gloria al Padre y glorificando al Espíritu Santo de Dios. Parece que la pantalla parece demasiado grande y no podemos leer las dos versiones. Acuérdense que siempre tenemos dos versiones en la pantalla. Una versión es la Reina Valera, que siempre aparece en este caso a la mano derecha, y la otra versión es a la mano izquierda, la Nueva Versión Internacional. Así que vamos a ir arreglando ese problemita técnico que tenemos aquí, donde solamente aparece la mitad de ahí de la versión Reina Valera. Pero vamos a leer de la Nueva Versión Internacional. Así dice la palabra de Dios. Dice, hoy te doy a elegir. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Una vez más. Dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal.
Estoy seguro que tal vez en alguna ocasión leíste esto, o si no has leído, vaya a ser algo nuevo para ti, pero no importa, no te preocupes, ¿ok? Ahora, yo hoy le llamo a esta enseñanza porque vamos a hablar del perdón. Póngale el perdón ahí, el perdón, ¿ok? Ahora, cuando yo pienso en el perdón, lo primero que yo pienso es el amor de Dios. El amor de Dios viene a mi corazón, se transporta hacia mi mente, ¿verdad? Completamente. Hay una conexión divina entre mi corazón y mi mente en ese momento y pienso en el amor de Dios. Ahora, el amor de Dios es demostrado. ¿Cómo es demostrado el amor de Dios? A través del perdón. Escúchame bien lo que te estoy diciendo, mi muy amado. El amor de Dios es demostrado a través de qué? A través del perdón. Pero ese perdón es un amor, un perdón inmerecible. Escucha bien, mi muy amada, en el nombre del Señor. Ese amor de Dios es una demostración del perdón, pero de el perdón inmerecible. Esa palabra es grande. Perdón inmerecible. ¿Ok? Porque por medio de ese perdón inmerecible es que nosotros nos acercamos completamente a Dios. De eso se trata completamente el evangelio. De eso se trata el poder de la predicación, de verdaderamente traer un perdón, pero un perdón inmerecible. Por ejemplo, cuando alguien nos perdona, piénsale bien, cuando alguien nos perdona, es un perdón inmerecible. Porque cuando nosotros los ofendimos, ellos posiblemente no se lo merecían. La mayoría del tiempo no se lo merecían. A ver, pensemos un poco. ¿Quién se merece una grave ofensa? Nadie. Vuelvo a preguntar, ¿quién se merece una grave ofensa? Entonces, cuando alguien nos perdona, en sí es un amor inmerecido. Porque cuando nosotros les ofendimos a ellos, a ella, posiblemente no se lo merecía. Hay grandes probabilidades que no se lo merecía. Entonces, por esa razón, el perdón es inmerecido. ¿Por qué? Porque por la falta que se cometió, fue inmerecida esa falta hacia la otra persona. Espero me estés entendiendo con esto. O sea, tú le ofendiste injustamente y alguien tiene que perdonar inmereciblemente. Lo voy a explicar un poquito mejor. O si puedo explicarlo un poquito mejor, porque estoy tratando de hacerlo más claro que pienso yo que puedo ser. ¿Ok? La mayoría de las veces, cuando nosotros dañamos a esa persona no se merecía daño. No se merecía el daño que nosotros le causamos. ¿Está esto correcto o no? Absolutamente que sí. La persona que nosotros verdaderamente la ofendimos, a la persona que le dañamos, no se lo merecía. En verdad, no se lo merecía. Ahora pensemos un poquitito en Dios. Voy a enfocarme un poco más en Él. De la misma manera, ahora pensemos nosotros en Él. Cuando nosotros pecamos, nosotros ofendemos a Dios y Él no se merece verdaderamente nuestro pecado. Dios no se merece nuestra ofensa. Hay un dolor que causamos. ¿A quién? A nuestro Padre Celestial. Yo creo que el entender esto es una forma bastante sincera de darnos cuenta de que nuestras acciones han ofendido a nuestro Padre Celestial, han ofendido a nuestro Dios. Ahora yo pregunto, le pregunto a usted, ¿se merece Dios nuestros pecados? Pensemos un poco, por favor. ¿Se merece Dios nuestros pecados? ¿Se merece Dios nuestras faltas?
¿Se merece Dios nuestro reproche? ¿Nuestras ofensas? ¿Nuestras malas actitudes? ¿Nuestras infidelidades? O si tú lo quieres llamar, nuestros errores, así para que no sonara tan mal. Pero la verdad es que es pecado. Ahora, en la ignorancia y en la falta de comprensión del ser humano, verdaderamente no logramos entender la magnitud de cuánto estamos ofendiendo a Dios con nuestras infidelidades, con nuestras faltas, con nuestros pecados, con nuestros errores. Por ejemplo, mis muy amados, es una verdad que nosotros no sabíamos que el pecado nos estaba dañando tanto, que nos estaba llevando al punto de una muerte eterna, nos dice la Escritura. Y muchos llegamos a pensar que nuestra forma religiosa o nuestra religión nos iba a salvar de todos los pecados. Pero todo esto pasaba porque no le conocíamos a Dios. Pastor, ¿de dónde dice esto o de dónde tomas este pensamiento? Fácilmente, fácilmente. En Juan capítulo 1, versículo 10 al versículo 18. Bueno, vamos a dejarlo en el 13. En Juan capítulo 1, del 10 al 13. ¿Qué le parece? Vamos a leerlo. Mira lo que nos dice el verso 10. Dice, en el mundo estaba, hablando de nuestro Señor, nuestro Salvador. Y el mundo por él fue hecho, dice el verso 10. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, dice el 11. Y los suyos no le conocieron, mas a todos los que le recibieron, perdón, vuelvo a leer el 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales, dice la Escritura, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está. Él vino al mundo y el mundo no le conoció. De la misma manera, nosotros nos encontrábamos en nuestro pecado completamente. Y nosotros pensábamos que no ofendíamos a Dios, que era una manera normal de vivir, porque nosotros mirábamos a nuestra propia familia vivir de la misma manera. Muchos de nosotros miramos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestras tías, vivir esa forma pecaminosa, lo cual en los pensamientos de todos era una forma normal de estar viviendo. Pero ¿qué pasó? Ahora nosotros conocemos verdaderamente a Cristo. Conocemos a aquel que verdaderamente trae la verdad en sí hacia nosotros. Porque Él vino hacia nosotros, su palabra se acerca hacia nosotros, y porque Él vino y por la fe le recibimos, ahora Él vive en nosotros y nosotros en el corazón de Él. Entonces, mis muy amados, Dios comienza a morar. ¿A dónde? En nosotros. Él comienza a morar y nos convertimos en ese momento en lo que la Escritura llama templo del Espíritu Santo. Imagínate esto. Nos convertimos ahora en un templo del Espíritu Santo porque antes no le conocíamos y ahora que le comenzamos a conocer, Él se comienza a acercar, entra a lo más profundo de nuestro corazón y comienza a tratar con nosotros y nos convertimos en un templo. Ahora, aquellos que no le han conocido
no entienden verdaderamente esto. Para saber que tú te conviertes en un templo, necesitas primeramente recibirle a él. A los míos vine, mas los míos no me recibieron, mas a los que me recibieron, a los que creen en mi nombre, les di la potestad de ser llamados hijos de Dios. No te olvides de eso. No fue por ninguna religión, fue porque creyeron en él. Jesucristo no traía una religión, traía un acercamiento completo al Padre. Esto lo debemos de poner en perspectivas claras. Ahora, cuando quebrantamos la ley de Dios, cuando quebrantamos sus preciosos mandamientos, me pregunto, ¿se merece Dios esto? ¿Merece Dios que quebrantemos nosotros sus mandamientos divinos, maravillosos y hermosos? No, la respuesta clara es no. Dios no se merece esto y tú y yo lo sabemos. Por esa causa Dios nos enseña a nosotros en las Escrituras cuando inspira al apóstol Pablo en el libro de Éfesos, gloria a Dios, y donde nos dice en Efesios 4:30 o en Éfesos 4:30, miremos lo que dice, porque aquí es donde verdaderamente Dios ahora comienza a inspirar a aquellos hijos de Dios a escribir aquellas cosas profundas que Dios tenía en su corazón para con nosotros, sus hijos. Y en Efesios capítulo 4, versículo 30, voy a leer de la Reina Valera, fíjate bien lo que nos dice. Acuérdate, dice, y nos da un consejo maravilloso. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Mira qué cosa tan maravillosa, bella y hermosa, que Dios inspira al apóstol para escribir esto y le da el consejo de consejo a sus creyentes, a sus hijos, y les dice, miren, lo voy a parafrasear, por favor, no contristen al Espíritu Santo de Dios. Acuérdense que el Espíritu Santo de Dios fue el sello que Dios puso en vosotros. ¿Para qué? Para el día de la redención. Ustedes necesitan estar sellados, tener ese sello auténtico de Dios. Porque aquel que le recibe verdaderamente y aquel que cree con todo su corazón, recibe el Espíritu Santo de Dios y para ellos es un sello. ¿Por qué nos dice esto? ¿Por qué nos dice que no contristemos al Espíritu Santo? Porque en ocasiones lo hemos hecho. Acuérdense que esta escritura era una carta para la iglesia en Éfesos y le está hablando a los hijos de Dios. Entonces, cuando el apóstol es inspirado por Dios a poner esta escritura, a escribirla en esta carta, lo que nos está diciendo es, si nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué nos está diciendo eso? Porque en ocasiones nosotros hemos contristado al Espíritu Santo, mi muy amado. Tú y yo, si verdaderamente somos honestos, sinceros, vamos a decir, es cierto, pastor, hemos contristado al Espíritu Santo en muchas ocasiones. Y cuando eso pasa, cuando eso pasa, Dios no nos paga a nosotros de la misma forma que nosotros le pagamos. Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, estamos ofendiendo a Dios. Estamos pecando, estamos desobedeciendo. Estamos verdaderamente ofendiendo al Señor. Pero nos trata Dios de la misma manera a nosotros, a causa de que nosotros lo ofendemos a Él. Mira lo que nos dice Salmo 103, versículo 10. Salmos 103, versículo 10. Y aquí nos va a mostrar Dios que Él no nos trata a nosotros de la misma manera que nosotros lo tratamos a Él. Porque Él ya nos había dicho, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual
fuiste sellado para el día de la redención. Ahora mira lo que dice Salmos en la Nueva Versión Internacional. Dice, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Alabado sea Dios. Qué lindo, mi muy amado. Qué lindo que Dios no nos paga a nosotros conforme las cosas que nosotros hacemos. ¿A dónde tú y yo estuviéramos hoy? Ponte a pensar un poquito. ¿A dónde estuvieras tú y yo? Yo me incluyo también como pastor porque soy un ser humano. Yo también soy de carne y de hueso. ¿A dónde estuviéramos? No te pregunto a dónde estuvieras tú. Digo, ¿a dónde estuviéramos nosotros? Si Dios nos pagaría de la misma manera que nosotros muchas veces le pagamos a Dios. Por eso Salmo 103, versículo 10 nos dijo con claridad, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Una vez más, Dios nos perdona, mi muy amado. No porque no lo merezcamos. Escúchame bien. No porque no lo merezcamos, sino porque Él quiere que tú y yo aprendamos de que este es el tipo de amor que nos va a llevar a nosotros más alto, más alto. Es increíble que cuando yo estaba oyendo la administración de la alabanza, y yo sé que no está grabada en este video, mi hijo y mi hija estaban cantando ese canto donde habla de que Dios nos lleva más alto, donde verdaderamente el salmista, el cantor le está diciendo, llévame más alto, llévame más alto. Y verdaderamente eso es lo que Dios hace. Cuando Dios nos perdona a nosotros, nos está enseñando que hay un nivel más alto, más alto. Dios no nos paga como nosotros nos merecemos, ¿verdad de Dios que sí? ¿Por qué? Qué cosa tan tremenda todo esto, mi muy amado. Cuando tú abres el corazón, abres tu mente y puedes verlo. Nosotros en muchas ocasiones tratamos a Dios como Él no se lo merece. ¿Cierto o no, mi hermano? ¿Cierto o no, mi hermana? Y Él nos trata a nosotros como nosotros no lo merecemos. Nos trata con perdón. Por eso la Escritura nos dice en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, una cosa maravillosa, una declaración que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a Timoteo esta carta y a la iglesia que se encontraba con Timoteo ahí también, porque Timoteo era un joven pastor. Ahí en el versículo 13 dice, si somos infieles, nos dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Alabado sea el nombre de Jesucristo, mi muy amado. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Qué cosa tan maravillosa. Qué cosa tan maravillosa. Nosotros no nos merecemos esto. Y dentro de tu corazón, tú y yo lo sabemos. Nosotros no nos merecemos verdaderamente que Él se mantenga fiel cuando nosotros hemos sido unos infieles. Pero Él dice que Él no puede negarse a sí mismo, porque la naturaleza de Dios es amor. Y el amor lo lleva a ser exactamente como Él es. Cuando yo pienso en el amor, yo pienso en todo lo que Dios hace por nosotros, aun cuando nosotros no lo merecemos. Entonces, ¿nos trata Dios como nosotros nos merecemos? No. La respuesta es 1000 veces no. ¿Por qué a veces nos preguntamos nosotros o nos hemos preguntado en algún momento de nuestra circunstancia, Señor, ¿por qué me ocurre esto? Y lo hacemos como un reclamo. Hemos dicho, yo no me merezco esto, Dios. Yo no me merezco esto, Señor. De veras, te estás escuchando. ¿Te has escuchado cuando tú le estás diciendo eso a Dios? Yo no me merezco esto, Dios. En serio, mi amado, mi amada, querido joven, querida jovencita, de veras,
No me estás vacilando con esas cosas que tú dices a veces a Dios, ¿verdad que no? Pero muchas veces las has dicho. Muchas veces le has preguntado a Dios, ¿y por qué está pasando esto en mi vida? ¿Y por qué me está pasando esto? Me está ocurriendo. Yo no me merezco esto, Dios. Dios mío, si somos infieles, Él sigue siendo fiel. No te olvides, porque Él no puede negarse a sí mismo. Esto me hace recordarme a mí una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesucristo. Yo enseñé esto hace muchísimos años atrás. Y cuando todo este pensamiento estaba viniendo a mi corazón, me comencé a preguntar y Dios me trajo esta pregunta a mí. ¿Ok? Y es ese evento. Cuando los discípulos vienen y le preguntan al Señor y le hacen una pregunta del cual nosotros sabemos la respuesta, pero no hemos analizado bien todo esto. Ellos le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, le dijeron a él. En Lucas capítulo 11 aparece ese relato. Tú solamente lo puedes escribir y tú lo puedes leer después. Pero en Lucas capítulo 11 aparece este relato. Cuando los discípulos le preguntan al Señor y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Ahora, lo interesante es que un capítulo antes, que sería Lucas capítulo 10, Jesús había declarado la preciosa historia que ha sido titulada por nosotros, los cristianos, el buen samaritano. Qué cosa tan interesante. En el próximo capítulo le están preguntando y le están diciendo, Señor, enséñanos a orar. En el capítulo interior, Jesucristo le hace una declaración acerca de este relato, acerca de este hombre que era un samaritano, y ahí en tu Biblia posiblemente se titula El buen samaritano. Qué interesante. Le piden, Señor, enséñanos a orar. En Mateo capítulo 6 también se encuentra lo mismo que se encuentra en Lucas capítulo 11. Pero yo lo voy a leer de Mateo 6. Vamos a ir a Mateo. ¿Está bien? Mateo 6. Y esto sí lo quiero que lo leamos todos juntos. Desde el verso 9 hasta el verso 15. Y cuando nosotros estemos leyendo esto, te vas a acordar de algunas cosas. Y yo quiero que tú le pongas atención. En Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15, esta fue la respuesta de Jesús cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Obviamente que Jesús se había encontrado orando anteriormente, pero antes de eso, en el libro de Lucas sale el relato del buen samaritano. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque yo quiero que pienses un poquito en el buen samaritano y después cuando leamos esto, yo sé que Dios te va a mostrar cosas a ti, como me las mostró a mí. Dice en el verso 9, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ustedes ya saben el resto. Y no nos metan en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ese versículo 14 es tremendo. Es tremendo porque aquí encontramos algo extraordinario, que voy a hablar de esto. Porque el versículo 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora pregunto, entonces, ¿cómo nos enseñó el Señor a orar? Cuando el Señor hizo esta declaración a sus discípulos, nos colocó a todos nosotros, incluyendo a los discípulos, en una posición
de perdonar para ser perdonado. Espérese, yo creo que se lo voy a tener que decir un poquito más despacio. Cuando Jesucristo hizo esta declaración, la cual es la gran famosa llamada el Padre Nuestro. Obviamente que Jesús no dijo que era el Padre Nuestro. Él hizo la oración y se le ha titulado el Padre Nuestro. Pero exactamente qué es lo que estaba transmitiendo Jesús. Nos estaba colocando, escucha bien lo que te voy a decir, mi muy amado y amada, nos estaba colocando en una posición de perdonar para ser perdonado. A ver, voy a volverlo a decir, que esto te tiene que quedar escrito en las tablas de tu corazón. Nos coloca en una posición de perdonar para ser perdonados. Nos pone en la necesidad de perdonar para ser perdonados al declarar estas palabras. Y perdona nuestras deudas o perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Wow! Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos también a nuestros deudores. ¿Escuchaste eso? Espérate, te lo voy a tener que leer una vez más. Y perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Y qué es la oración? Sino la comunicación directa completamente con Dios. Por eso cuando leemos, tenemos que meditar al hacerlo. Y no solamente memorizar toda esta oración, algo que no hemos entendido. La mayoría de la gente agarra un librito y se lo memoriza, mas no entiende verdaderamente. Si nosotros leyéramos, escúchame bien, mi muy amado, como cristiano evangélico, si nosotros leyéramos y meditáramos el Padre Nuestro, escúchame bien, si lo leyéramos y lo meditáramos y no solamente lo memorizáramos todos los días, al nuestro almuerzo, a nuestra cena, al acostarnos, al levantarnos, no se trata solamente de memorizarlo, sino de meditar en ello. En estos días, la mayoría de los creyentes piensan que el Padre Nuestro solamente es como un amuleto para apartar el mal, para apartar los malos espíritus, para apartar el miedo, el temor que a veces tienen en sus corazones. Creen que el Padre Nuestro es como algo mágico, como alguna fórmula mágica. Piensan ellos que es algo religioso o algo divino, pero no es correcto, mis muy amados. Tienes que entender primeramente lo que es la palabra de Dios para poder entender lo que es el Padre Nuestro. La palabra de Dios es lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Escucha bien. La palabra de Dios es, porque la palabra de Dios es viva. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva. Es live. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escucha bien, escucha bien. La palabra de Dios es viva y es cortante, más que una espada de dos filos.
y penetra hasta lo más profundo del ser del hombre, de la mujer, del Hijo de Dios. Si todos los días nosotros reflexionáramos en el Padre Nuestro, no solamente lo memorizáramos y no solamente lo declaráramos como lo hacen muchos, pero reflexionáramos en el Padre Nuestro, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Y habíamos visto la semana pasada que el corazón del hombre es ¿qué? Es perverso, es engañoso, es malvado. Entonces, si nosotros ahora abrimos la Biblia y leemos el Padre Nuestro y reflexionamos en el Padre Nuestro, y si nosotros lo leemos todos los días el Padre Nuestro, tuviéramos una relación más profunda con nuestro Dios, tuviéramos una relación más íntima y más fructífera en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro nos enseña a vivir, mi amado. Nos enseña a vivir en este mundo que está lleno de indiferencia, está lleno de maldades, está lleno completamente de cosas negativas. Nos enseña el Padre Nuestro a relacionarnos con Dios, porque no puede haber relación con Dios sin un espíritu de perdón. Para poder tener una relación con Dios, se necesita verdaderamente tener un espíritu perdonador. Cualquier persona que diga, yo tengo una relación con Dios y no tiene un espíritu perdonador, no tiene relación con Dios. Mira que Dios no nos paga conforme a nuestras obras, lo habíamos leído. Mira que Dios es misericordioso y fiel con nosotros, aun cuando nosotros no somos fieles con Él. Esto me trae a otra cita que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 23 al 26. Y en esta cita es maravilloso lo que nos dice aquí, porque estamos enfocados ahorita en el Padre Nuestro, pero estamos enfocados en el perdón, porque el Padre Nuestro se trata del perdón. Ahí en el versículo 23, mira lo que dice la Reina Valera, la reina de las Biblias. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, escucha, por tanto, estas fueron las palabras de Jesús, nuestro maestro. Si traes tu ofrenda al altar, algo que era común para los hijos de Dios, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Mira, si traes tu ofrenda al altar y allí en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. ¿A dónde? Delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Escucha, hijo de Dios, hija de Dios. Escucha, creyente. Deja allí tu ofrenda, dice el verso 24. ¿A dónde? Delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ve y presenta tu ofrenda. Quiere decir que cuando verdaderamente no hay reconciliación, la ofrenda no puede ser aceptada por Dios. Por eso nosotros los cristianos evangélicos no creemos que porque la gente da, se va a salvar. Nosotros sabemos que el reino de Dios no puede ser comprado. El reino de Dios no es vendido. La verdad no puede venderse, hermano. La verdad
se da y te hace libre. Pero los falsos maestros, las religiones falsas, ellos te venden un pedacito de cielo, un pedacito de bendición, un pedacito que por más malo que tú seas, tú vas a pasar por ahí, te van a hacer pasar ellos. Mentiras del diablo, mi amado. Mentiras de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Mira exactamente las palabras del maestro. Deja ahí tu ofrenda en el altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora sí va a ser aceptada. Dice el verso 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Quiere decir con aquel que te ofendió o tú lo ofendiste a él. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. Esto está hablando de aquí de la tierra. Esto está hablando de cuando tenemos vida. Por eso dice que te pongas de acuerdo con el adversario pronto, entre tanto que estás con él. Con él. ¿A dónde? En el camino. No sea que el adversario te entregue al juez por la falta que cometiste y el juez al alguacil y seas echado ¿a dónde? En la cárcel por algo que tú cometiste. Mira que esto todo está hablando de aquí de la tierra. Todo esto está hablando de la tierra, de nuestra manera de vivir, de lo que tenemos que hacer, de cómo nosotros debemos de ponernos a cuenta y debemos de perdonar. Alabado sea el nombre de Jesús. Verso 26. De cierto te digo que no saldrás de ahí. ¿De dónde? De la cárcel, pero aquí en la tierra, hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué quiere decir eso? De que debemos de ponernos a cuentas con las personas. Debemos de ponernos a cuenta con la gente. Nosotros no podemos dar por olvido y comenzar y seguir viviendo una vida como que nada ha pasado. No, mi amado, no, mi amada. Aquí dice que cuando traigas tu ofrenda al altar y ahí te acuerdes de tu hermano que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Eso es lo más importante para Dios, porque a Dios tú no lo puedes comprar. Tampoco le puedes robar. Pero lo que Dios está diciéndole a sus hijos y lo que nos está diciendo a nosotros es que tú no puedes comprar el reino. Tú no puedes comprar un pedacito de cielo. Tú no puedes comprar una entrada. Tú no puedes comprar nada ahí arriba. De la única manera que tú puedes entrar es por medio de la reconciliación. De la única manera que tú puedes entrar es por medio del perdón. Esa es la única manera. Por eso Dios mismo inspiraba al apóstol diciendo, no contristéis al Espíritu Santo, porque en muchas ocasiones lo hemos contristado con las cosas que hemos hecho. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Que verdaderamente nosotros podemos tener una relación con Dios. Pero si nosotros no nos reconciliamos con nuestro hermano, no podemos tener una relación con Dios. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Primeramente nos tenemos que poner de acuerdo con nuestro hermano. Tenemos que reconciliarnos. Porque si no, no hay una comunicación honesta, directa, una relación divina con Dios. Tú puedes tener relaciones en esta tierra. Tú puedes pensar de que te compraste un pedacito de cielo, pero verdaderamente la palabra de Dios nos está enseñando algo tan diferente de lo que las religiones falsas, deshonestas y mentirosas enseñan a su feligreses.
Mira lo que la Escritura nos dice, mi muy amado. Abre tus ojos, por favor, en el nombre de Jesucristo. Sin perdón, escúchame bien, sin perdón. Ahora, ¿a cuántas personas nosotros no hemos perdonado? Por favor, yo quiero que te preguntes, ¿a cuántas personas no hemos perdonado? ¿Me puedes responder ahí con honestidad delante del Señor? ¿A cuántas personas no hemos perdonado? Esposo, ¿has perdonado a tu esposa? Esposa, ¿has perdonado a tu esposo? Papá, ¿has perdonado a tus hijos? Mamá, ¿has perdonado a tus hijos? Hijos, ¿han perdonado a su padre? Hijas, ¿han perdonado a su madre? Hemos perdonado a nuestros hermanos de la sangre. Hemos perdonado a nuestros hermanos en la fe, aunque no piensen como tú. Los hemos perdonado o los miramos con repudio. Los miramos y sentimos a veces que hasta las tripas se nos mueven. Hasta ayer puede llegar a la mente, al corazón, al estómago de una persona. Una amargura puede entrar ahí adentro. ¿Por qué? Porque la falta de perdón, eso es lo que trae. ¿Has perdonado a tu hermano en la fe? Él no es mi hermano en la fe. Ok, pero lo has perdonado. Has perdonado a tu tío, a tu tía, a tu sobrino, a tu sobrino. Has perdonado a tu primo, a tu prima, a tus abuelos, a tus abuelas, a tus nietos. ¿Los has perdonado? ¿Has perdonado al amigo, a la amiga de la infancia que le dejaste de hablar? Yo te pregunto, ¿a cuántas personas no hemos perdonado? ¿Cuántas veces nos hacemos nosotros esa pregunta? No es cuántas veces nos arrodillamos delante de Dios. No es cuántas veces declaramos el Padre Nuestro. Hay gente que lo declaran todos los días, un montón de veces. ¿Pero qué? No hacen reflexión. No hay una intimidad de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una reflexión. Ellos piensan que es un montón de palabrerío lo que dicen. Ellos piensan que solamente es estar declarando el Padre Nuestro como una lora, como un loro. No. Jesucristo no dijo, declaren el Padre Nuestro y no piensen en lo que están diciendo. Jesucristo no dijo, digan esto y es la fórmula mágica para entrar al reino. No. Él estaba tratando de decirnos, esta es la manera que nosotros debemos de hacer las cosas. Esta es la manera que nosotros debemos de entender las cosas. Padre nuestro que estás en los cielos. Esta es la manera que tú vienes delante de mí. Yo soy tu Padre. Yo no soy cualquier ser humano. Yo soy aquel Dios que te perdona. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Reflexionamos nosotros en eso, porque si reflexionáramos, entonces supiéramos de que Él está en su trono de gloria y Él está en todo lugar donde su nombre es invocado. Verdaderamente el Padre Nuestro es escudriñar nuestra alma, escudriñar nuestro corazón. El Padre Nuestro es descubrir verdaderamente la falta de perdón que muchas veces nosotros tenemos. El darnos cuenta si hemos perdonado a la persona que hemos ofendido nosotros mismos. Acuérdate que el perdón es inmerecible. Es que él no se lo merece, ella no se lo merece. En serio, y tú te lo mereces. Tú te mereces el perdón. ¿En serio tú crees eso? No, el perdón es inmerecible.
Y como es inmerecible y Dios te lo entrega a ti y me lo entrega a mí, entonces tú también tienes que entregarlo. ¿Para qué? Para poder ser perdonado. Es que cuando yo verdaderamente leo el Padre Nuestro, yo no voy, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, no, no. Hay que ir reflexionando en cada palabra. Hay que abrir la escritura. Y no se trata solamente de memorizar. Qué bueno si lo traes de memoria. Qué bueno. Pero no reflexiona. Quiere decir que no es eso lo que Dios quería. Dios no quería que lo aprendiéramos de memoria. Dios quería que reflexionáramos, que nos diéramos cuenta de lo poderoso que se encontraba en esa oración, nuestra vida a diaria. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cuál es el pan del Hijo de Dios? La palabra. ¿Cuál es el pan del Hijo de Dios? La palabra. No solamente de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi muy amado, Dios nos está llamando. Hay mucho más aquí adentro. Hay mucho más. Pero yo creo que esto es suficiente para reflexionar hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde nosotros escuchamos la palabra de Dios, donde nosotros hacemos un stop, donde nos detenemos y decimos, un momento, es cierto lo que la palabra de Dios dice. Es cierto lo que el pastor nos está compartiendo. Es cierto. Es cierto. Porque la palabra es cierta. Yo no estoy declarando otra cosa que no esté la palabra misma. El Espíritu Santo nos quiere llevar a nosotros a entender verdaderamente el perdón. Porque estuve hablando de la causa y el efecto en la familia. Estuve hablando de la causa y el efecto en la familia y estuve hablando del desequilibrio familiar, de lo que es no tomar lugar paternal, maternal con nuestros hijos. Estuve hablando de todas esas hermosas enseñanzas. ¿Y a dónde estamos hoy? ¿Qué has hecho tú, David? ¿Qué hemos hecho, David? ¿Continuaremos nuestra vida igual? ¿O agarraremos la palabra, la tomaremos en nuestras manos y la pondremos en nuestro corazón? Porque la palabra de Dios nos había dicho es que es más cortante que una espada de dos filos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que la espada de dos filos, que penetra. ¿A dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Padre de la gloria, inclinemos nuestro rostro. Aquí estamos, mi Señor, y nos presentamos delante de ti como pecadores que somos, justificados por tu bondad, justificados por tu sangre, justificados por creer en ti y en tu palabra. Señor, nuestra vida no es perfecta. Nuestra vida siempre te va a necesitar. Tu palabra es la que nos va a dar vida de continuo. Al nosotros recibirla y permitir que la palabra obre en lo que tú has mandado hacer. Señor, no permita que esta palabra regrese a ti vacía, sino que haga, papá, que haga, Padre de la gloria, que haga, Padre nuestro que estás en los cielos, que haga la obra que tú le has mandado hacer a ella. Escúchanos hoy.
Escúchanos, Padre, que estás en los cielos. Santificado es tu nombre, mi Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, no la mía, papá, no lo que yo quiero, no lo que mi corazón quiere. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así como los ángeles te obedecen. Así también en la tierra queremos nosotros obedecer. Ayúdanos a hacerlo, papá, porque sin ti nada podemos hacer. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tu palabra ha llegado, tu palabra ha venido, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tengo que perdonar. Y no me metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, papá. Gracias, Dios maravilloso. En el nombre de Jesucristo, que este Padre nuestro sea constante, no solamente una memorización, pero una reflexión de continuo. Ayúdanos como tus hijos, que lo necesitamos todos para vivir una vida más agradable hacia ti y poder entender lo que es el perdón. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Que el Señor me los bendiga ricamente a todos mis amados hermanos. Espero en Dios que esta palabra te haya sido de provecho. Espero en Dios que verdaderamente te haya llenado de Dios y que hayas tenido un acercamiento más hacia Él. ¿Qué es lo que es el anhelo de este siervo de Dios? Que te acerque más a Dios. Que tu vida se vaya acercando cada día más a Dios. Y que vaya siendo de bendición primeramente a tu casa. Y siendo de bendición a tu casa, vas a ser de bendición a todos los lugares donde tú vayas. No te olvides que Jesucristo te ama y que Él tiene misericordia que sobreabunda, porque Él no nos paga a nosotros conforme nosotros no los merecemos. Él es justo cuando tú y yo hemos sido injustos. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Mi muy amado, soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California. Nos vemos en nuestra próxima lección. Comparte esta bendición, postéala en tus redes sociales y compártela con todas las personas que tú amas y aún aquellos que son tus enemigos, para que Dios obre también en sus corazones. En el nombre de Jesucristo, bendiciones. Amén.